bueno, ¿qué me dicen ustedes de esa motivación? ¿Ustedes sí les quedó como eso? Ahorita me quedaron solo mis virtuales en las tres, ahí están. Ujú. ¿Cómo están? A ver, por lo menos para Bien, oírlas. perdón. No, la verdad es que sí, gracias por las copias, porque yo creo que tener una guía es importante para poder comprender los textos bíblicos, ¿verdad? Tal y como usted nos daba la guía oral cuando estábamos en las clases. Yo creo que el texto nos motiva, como dijo la compañera de la mañana, a poder seguir una lectura donde podamos enriquecer nuestro conocimiento y también poder entender la palabra. Yo me quedé con el curso, la verdad, muy agradecida porque, como decían mis compañeras, de los profetas conocí algunos, pero conocía, ¿verdad? No los conocía a profundidad, y a través de este curso me pude dar cuenta que hay todo un contexto histórico que arraiga a una sociedad, a un contexto donde vivimos, pero que Dios se manifiesta también, ¿verdad? Y Y que fíjense, con los, sí, Anel, siga, perdón. y que con los profetas esa relación que se tenía, ¿verdad? Porque yo tenía otra visión de los profetas, y con el curso me quedó un poco más claro, ¿verdad? Y también de los sapiensales, a mí uno de los libros que me gustó y que tuve la oportunidad de leer primero fue Job, y con su explicación lo terminé de entender, ¿verdad? De cómo era esa visión para nosotros. Y como usted dice, me quedé con la tarea, ¿verdad? De la vida, de seguir viendo más los libros con las copias que nos dejó. Me alegro mucho, Yane, le agradezco el que haya compartido. Primero quiero decirles que estos dos libros pertenecen a una colección bíblica de comentarios bíblicos que son, ¿qué dijera yo? Son accesibles a todo tipo de persona, pero eso no lo hacen, como le dijera, simples o sencillos o no tan importantes. Es una colección. No es una colección barata, aunque es un libro, fueron dos libros, pero ahí pues cada uno de ellos cuesta más de 400 quetzales, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ir haciendo cuentas de lo que va costando toda la colección de esos libros, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, es bien importante, muy importante captar como cosa muy, ¿qué dijera yo? No solo importante, sino esencial, el mensaje de amor en esos oráculos. Porque si ustedes entran en el tema, se van a dar cuenta que ni siquiera, aunque se use la palabra prueba, aunque se use la palabra castigo, aunque se use la palabra permitir, si ustedes se dan cuenta, esas palabras no tienen el mismo significado que le damos hoy. Porque como dice Santiago, el apóstol, Dios no puede probar a nadie, es Dios, no puede probar a nadie. Así como, pero, ¿cómo está dicho ahí? Está dicho ahí, como puse el ejemplo al principio, mira, si se te está diciendo que hagas las cosas y no las haces, vas a tener una experiencia más difícil y vas a tener que, que aprender lo que no aprendes con lo que se te está diciendo. De hecho, yo creo que eso pasa muy generalmente en cada generación humana, de que cuando éramos jóvenes, adolescentes y nos estaban corrigiendo, que si estás caminando descalza, cuando seas viejita te van a doler todo, así le decían a uno, que si hace, bueno, le iban diciendo muchas cosas, y decía, solo cosas le viven, solo regaños, solo esto, las personas ya están viejas, yo no decía así. Luego inevitablemente uno llega a esa edad y empieza a pensar exactamente qué razón tenían cuando me decían tal cosa, qué razón, y empieza a dar la razón. Lamentablemente ya uno tiene esa misma edad, ya está pensando como esa edad. Pero igual pasa con los profetas y con la sabiduría. Es un tema que está ahí y que no tenemos por qué vivir la experiencia dolorosa para hacer caso, sino que tenemos que tener ese sentido de sabiduría, ese espíritu de sabiduría. Por eso la lectura de ayer decía que quien busca la sabiduría la va a encontrar ahí cerquita,
porque no está lejos, no es cosa de intelectualidad, no es así como decir, ay no, yo no entiendo porque es que yo no puedo, porque yo no he leído, no, está ahí. Ya Beatriz lo decía hace un ratito, los profetas a veces eran pastores, eran personas agricultoras que experimentaban el amor de Dios para irle a decir a sus hermanos, miren, estamos haciendo mal y las consecuencias van a ser terribles. Aunque ahí no se habla de repente de consecuencias, sino se habla de castigo, nosotros ya entendiendo el contexto, sabemos que Dios no tiene necesidad de amenazarnos, ni tampoco tiene necesidad de castigarnos. También se va a utilizar muchas veces la ira de Dios como frase, ¿verdad? O en el tema de Job, que Dios le permitió. Sí, pero ahí es donde nosotros tenemos que saber, pues, el contexto literario y darnos cuenta que el centro ahí está en el tema de la retribución. Ese es el tema, la teología de la retribución, que no funciona. ¿Por qué? Porque a mucha gente, y ahí tenemos el ejemplo de Jesús de Nazaret, él lo hizo todo bien, todo perfectamente bien. Y miren ustedes todo lo que pasó. Ahora, si la respuesta que nosotros damos es, sí, pero es que a él le pasó todo eso porque esa era su misión, a eso venía, y entonces no hemos entendido tampoco. No hemos entendido tampoco porque esa no era su misión. Su misión era transmitir el amor de Dios y lo hizo. Y lo hizo con gestos, y lo hizo con palabras, y lo hizo con acciones, y lo hizo con milagros, y él todo lo que hizo, es decir, el reino de Dios es esto, y lo hacía. Y a la gente no le pareció que eso era Dios. En un contexto religioso judío, porque ellos eran todos religiosos. Los fariseos creían en Dios, los saduceos también, los celotas también, los de Qumran, los esenios también, todos creían en Dios, pero todos tenían teologías o interpretaciones diferentes. Y Jesús venía como a unificar todas esas, pero no les gustó, se sintieron amenazados. Y entonces vean hasta dónde podemos llegar aún siendo religiosos y siendo muy fieles a cierta religión o a ciertas prácticas piadosas, podemos hacer cosas terribles, ¿verdad? Entonces, todo eso es la sabiduría, que hay que irla sabiendo, hay que saber cómo leerla, pero también al mismo tiempo meditarla. Como decía la alumna de la mañana, no es solamente de ir leyendo así de corrido para terminar el libro, sino tomarse el tiempo, el gusto, ¿verdad? De ir saboreando esa palabra de Dios y de veras se logra porque uno ve ahí entendiendo los textos, no hay tema de castigo, no hay tema de ira de Dios, no hay tema de amenaza. Porque fíjense, Santa Teresa de Jesús dice, Dios no se muda, o sea, Dios no cambia. Dios no cambia, dice Teresa, ¿verdad? Quiere decir que Dios, si Dios es amor, es amor. Claro, que habrá momentos como cuando uno lleva a su hijo por amor a que le pongan una vacuna, lo van a pinchar, le va a doler, pero no es un castigo. Yo me recuerdo a uno de mis hijos pequeños cuando lo llevé al doctor para que le pusiera vacuna, dice mi hijo cuando llega, no, es que a mí no me gusta venir aquí con usted, le dijo al doctor enfrente, ¿verdad? ¿Y por qué? Le dijo él, porque me muerde la nalga. Y el doctor le dice, bueno, imagínense, él ya tiene ahorita 46 años, pero en ese momento no me acuerdo, yo creo que el artista era Raquel Welch, ni que fueras Raquel Welch para morderte la nalga, le dice el doctor. Pero vamos, pues que en la comprensión de que a qué me llevan, algo que me duele, yo no quiero oír, cosas así, ¿verdad? A veces ese es el tema que distorsiona la imagen de Dios y a veces las expectativas, que también fue una pedagogía que nos enseñaron, que si hacemos las cosas bien, por ejemplo, si ayudamos a alguien, ahí tenemos la retribución. Fíjense que incluso en la oración del rosario,
que el que reza el rosario le va a hacer, y hay una serie de promesas. Yo digo, a veces no es esa la pedagogía, porque la gente sí lo hace, pero no, tal vez sería como la forma como de iniciar, o sea, hacerlo porque hay una necesidad, pero luego ir sintiendo el gusto de hacerlo porque se alaba a Dios, que es también lo que dice Teresa de Jesús. No tienes que darme porque yo te quiera, porque si lo mismo que esperara no espero, lo mismo que te quiero te quisiera. O sea, a veces ese tema de la retribución, de que si yo hago esto voy a recibir, a veces ese tema es el que está como un poquito desenfocado. Pero por eso sirve estos contextos. A ver, Beatriz, porque se cortó cuando usted iba a ser sincera y a platicar. No, lo que a mí me hubiera encantado era que viéramos cada libro y lograr leer al profeta. Eso me hubiera encantado, A eso hubiera ¿verdad? sido. Pero sí, yo no sé qué tanto contenido tenemos. Yo me metí al diplomado, yo ahorita ya ni sé ni cuántos años son, creo que son 3, pero no sé qué tantas clases hay. Pero esto hubiera sido lindo ver así bien a detalle y todo eso, porque usted sí sufrió con llevarnos ahí como pudo, siento yo, para lograr ver todo. Lo que ¿Verdad? pasa Sí, es bien es, largo. lo que pasa es que en el seminario, teniendo clases todos los días, es un curso, o sea, Biblia se recibe todos los días y cada tema tiene un semestre de todos los días. Y aparte de eso, uno tiene que leer un chorro, pues, porque no es otra cosa. Tampoco, ni aún teniendo todos los días, no se abarca. Si uno tiene que leer un libro y un libro. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando la teología, yo tuve una duda que no la lograba como, ¿cómo es que si Adán es un signo, es un símbolo de la humanidad y Jesús es una persona histórica? ¿Cómo es posible, decía yo, que Pablo contraponga a Jesús nuevo Adán con el viejo Adán? Esa era mi duda teológica que yo tenía hace muchos años. Y recuerdo que le fui con el profesor que nos daba Biblia, que miren ustedes, casi todos mis catedráticos ahora son obispos. Fue Monseñor Mario Molina, que es arzobispo de Quetzaltenango. Él fue uno de mis catedráticos de Biblia. Entonces yo me recuerdo que cuando yo fui a hacer la pregunta, me sacaron 8 libros para que leyera. Sí, toma ahí. No, nadie me dio una respuesta, me decía yo. Y preguntar una cosa era que ¿Para qué pregunté? Dijo usted. me sacaban una pila de libros para que yo leyera y decía, ay Dios santo. Bueno, y había que leer eso. Recuerdo también que cuando estaba estudiando solo Génesis 1 y 2, que se llamó el libro En un principio Dios creó el hombre, yo no entendía nada del libro porque yo decía, ¿pero qué es lo que está diciendo este libro? Entonces en ese tiempo mi maestro de Biblia es ahora un obispo de Nicaragua, se llama un salesiano que se llama Monseñor Mata, Abelardo Mata. Y entonces yo me acuerdo que lo llamé y le dije, padre, yo no entiendo nada de lo que estoy leyendo, le dije yo. Entonces me dijo, ¿y en qué idioma lo compraste el libro? Pues en español, pero yo no entiendo, le dije yo. Y me dice, ¿qué es lo que vas entendiendo? Y yo le voy diciendo, entonces me dice, sí lo estás entendiendo, seguí leyendo. ¡Ay! Yo dije, ay, qué horror. En fin, todo eso, le digo, era un semestre entero. Claro, es muy ambicioso, pues, pero es una licenciatura en teología y ha tenido primero una licenciatura en filosofía. Pero esto es un diplomado, es más sencillo, pero no se puede pensar que se lleve un semestre en cada libro. Pero aún un trimestre sí es chiquito, es muy poquito. Pero como Y es que una vez, nos pica para seguir sí, Esa es la investigando. idea. La idea es de que realmente se sientan ustedes motivados a seguir leyendo, a leer las notas de pie de página de la escritura, de la Biblia, a leer las introducciones. O sea, yo les digo a los alumnos, cuando ustedes compran un libro, no entran directamente al libro. Ustedes ven la página, la portada, y en la portada está el título. Luego ustedes leen atrás. Atrás está el contexto del autor. Y si ustedes quieren conocer al autor, en la parte de adentro de la portada está
un poco la biografía. O sea, si uno compra un libro, hace eso. Si uno compra un libro, hace eso. Si uno mira una película, uno para entenderla, si uno la vio y si uno no la entendí muy bien, entonces busco un comentario de la película, porque hicieron esta película, si es histórica, si no sé qué, y entonces uno, ya la entendí, y entonces ya la vuelvo a ver, si es que yo quiero eso, ¿verdad? Ya la vuelvo a ver y ya tengo una comprensión más grande. Eso es lo lógico que tenemos que hacer. Entonces se dan cuenta que la escritura es un texto, pues es literario, ¿verdad? Es literatura. También habla un poco de geografía, también habla un poco de ciencia, un poco de historia, porque hay libros históricos, pero básicamente es teología, es interpretación de la historia. Entonces todo eso uno lo tiene que tener como una mirada en conjunto, en conjunto. Y en esa mirada en conjunto uno va a encontrar la riqueza, porque si solo saca los versículos y los textos, pues hace decir al texto cosas terribles que el texto no quiere decir, ni nunca quiso decir en ningún momento. Y miren, lo más importante de la escritura en cada libro es encontrar el amor grande que Dios ha tenido a la humanidad, con la paciencia. Hoy en la mañana les decía yo a ellas, miren, les decía yo, si ustedes leyeron con atención, no me pueden decir que esta época es peor, no me pueden decir eso. Cuando están oyendo a los profetas todo lo que está diciendo de su época, de su situación, no lo pueden decir. Punto número 1. Punto número 2, tienen que reconocer toda la paciencia que Dios ha tenido, como dice, de generación en generación, porque es cada generación con sus traves, con sus rebeldías, y es una paciencia tan grande, tan eterna. Y luego, otra cosa tan importante de comprender, de no absolutizar el sufrimiento. No es absoluto, el único absoluto es Dios. Ciertamente que a veces nuestra vida hay momentos o hay tiempos muy largos de mucho dolor, de mucho padecimiento, pero entonces hasta el mismo texto nos da cómo lo tenemos que vivir. Es decir, lo tenemos que vivir con oración y ofreciendo al absoluto algo que es limitado, tanto para mí, que no lo aguanto tanto, como el momento que estoy viviendo de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, incluso ahorita digamos en general de la pandemia. Les decía yo en la mañana, fíjense que la pandemia, si lo vemos desde otra perspectiva, es un gran acto de amor de Dios global. Fíjense, porque todo el mundo está viviendo lo mismo, todo el mundo está sintiendo lo mismo, pero no todo el mundo va a reaccionar lo mismo. Algunos van a aprender, algunos se van a resistir y se van a poner más herméticos, otros de una vez ya no van a creer nada, otros al contrario sí van a... Bueno, esos son los movimientos, pero ahora se dio global. Y les decía, porque hoy me decían en la mañana, sí, no, es que mire qué cosa más terrible, la avioneta se cayó, el ETA que destruyó, la pandemia que no se acaba, que sin trabajo. Eso ha pasado en todas las épocas, eso ha pasado en todas las épocas. Lo maravilloso de esta pandemia es que está pasando globalmente. Entonces no podemos decir, es que eso está pasando en Irak y como no es aquí no me importa. Eso está pasando en España, como no es aquí no me importa. Fíjense que así empezó la pandemia, era en China. Ni siquiera estábamos nosotros preocupados. La preocupación empezó cuando eso empezó a abarcar por todos lados. Y todavía sí, mucha gente, pues sí, no es cierto que sí. Pero cuando ya empezó a tocar a nuestras propias familias, entonces ya. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Que así somos los seres humanos, que mientras que no estemos sufriendo en carne propia, los eventos, las circunstancias, pues casi que no podemos como solidarizarnos con el dolor del otro.
Hay un chiste que yo cuento ahí cuando hablo de eso, y es de que un señor está comiendo en un restaurante un gran pollo, así de todo el pollo, solo para él, y se lo está comiendo, y hay un niño que lo está viendo desde la ventana muriéndose del hambre porque lleva una semana sin comer. Y el niño lo mira con qué hambre está comiendo el señor, ¿verdad? Y cuando sale le dice, señor, regáleme para un panito. Ay, muchachito, no me hables de comida porque estoy hasta aquí, le dice, ¿verdad? Entonces, él venía tan lleno que ya no quería saber nada de comida. Así nos pasa. Cuando estamos tan satisfechos con nuestra vida, tan satisfechos con nuestros estados y con lo bien que estamos, difícilmente vamos a entender a la otra gente y la vamos a, ay, no, esa no me gusta porque se vive quejando, que si no es de esto, que no es de aquello, porque nosotros estamos tan satisfechos. Pero cuando pues la vida pasa como ahorita, que golpea por todos lados y que vemos el sufrimiento por todos lados, entonces tal vez nos vamos siendo un poquito más sensibles. Entonces, yo veo este periodo, este año en especial, como un gran acto de Dios en el sentido de despertarnos, de lo que decía el mensaje de ayer. Tengan sus ojos abiertos, vigilen, perseveren en la oración, porque eso no lo dice el de ayer, ¿verdad? Pero lo dice Jesús en Getsemaní. El espíritu está pronto, pero la carne se deja vencer con facilidad. Entonces ahí está la sabiduría. La sabiduría es estar despiertos, estar atentos, estar viendo e ir pues caminando, acompañando con la oración todas las circunstancias de la vida. Entonces, cada quien lo ve de forma diferente, porque lo que dije anteriormente es ese aceite que yo lo puedo vivir de esa manera, pero otro lo puede vivir como una gran tragedia, ¿verdad? Y desesperación. Ayer me decía una señora que me llamó, me decía, no, yo estoy desesperada, yo quiero salir a la calle. Y yo digo, no, yo me voy al supermercado, ¿qué me importa? Yo me voy a... Bueno, ok, cada quien lo vive de otros van a trabajar muriéndose del miedo, porque yo tengo una alumna de otra escuela que ella, pues sus papás son mayores, los dos son diabéticos, ya les dio a los dos el COVID y ella va a trabajar, trabaja en la SAT y va muerta del susto. Porque dice, imagínese, me dice que yo llego a la casa, mire, yo tomo todas las precauciones, me quito todo y yo ni siquiera saludo a mis papás, todo lo pongo en una bolsa, me entro a bañar, me desinfecto y mis papás de todas maneras se contagiaron y ellos no salen nunca. ¿Y quién los contagió? Tuve que haber sido yo. ¿Cómo? ¿Cuál? Fíjense, entonces hay personas que tienen ese sentido de responsabilidad, ¿verdad? Hay otras pues que no, que están en otra forma. En fin, todo eso pasa y lo que vemos es que hay un Dios sumamente amoroso, paciente, misericordioso, de generación en generación. Eso creo que es lo que presenta la sabiduría, que mientras nosotros estamos en esta vida pensando que es para siempre, no tomamos en cuenta que estamos solo de paso, pues, y que al final de cuentas tenemos que dar cuentas pues, de todo lo que hacemos y eso, pues si creemos de verdad, ahora si no, pues a saber, ¿verdad? Ya es otra historia. No sé qué otra cosa, vamos a ver qué otra cosa compartieron en la mañana que les pueda decir o ustedes que me puedan decir. Ya perdí la hoja donde lo tenía. Yo creo que eso fue más que todo lo que dijeron en la mañana. La motivación. Otra señora que dice que está muy comprometida con la iglesia en el CEPAF, que es una formación que ha hecho la arquidiócesis, dice que este curso le sirvió muchísimo, porque a pesar de que se dio virtual el CEPAF nuevamente, que iba paralelo a lo que están trabajando ahí y que a ella les sirvió mucho para orientar a los grupos. Eso fue lo que tuvo en la mañana. Sí hubo avance de aprendizaje. Y en el portal, bueno, pues ya el portal creo que con ustedes lo tenemos claro, ¿verdad? Que por lo menos virtuales y Beatriz, bien con el portal. No sé si tienen algo más que
que decir, que hacer, porque pues eso era lo que teníamos para hoy. Yo solo agradecerle, Betsy, de verdad su tiempo, su dedicación, ¿verdad? Al compartir todo su conocimiento, ¿verdad? Que eso es lo que me queda a mí agradecerle. Y que como le digo, que también usted tan chula hizo lo humanamente posible para llevarnos a cumplir el curso. Entonces, más que todo, de mi parte es agradecimiento. Hoy. No, no tienen nada que agradecer. Para mí es un gusto de verdad trabajar en este sentido. Y bueno, lo que más deseo es que de veras se motiven en la lectura y los libros, esos 2 libros son muy buenos, son muy accesibles y les va a ayudar muchísimo. No sé si alguien más quiere hacer otro comentario. Silvia compartió acá en el chat. Betsy. Y aquí la estaba viendo en el chat hace un ratito, pero ya no la vi. Voy a ver ahorita aquí vamos a ver. Pero en el chat del Zoom, Betsy. En el chat de Zoom, ok. Sí. Mm. Tal vez no va a tener sonido. ¿Quiere que le lea lo que Hágame puso? favor, hágame favor. Aquí ¿Sí? la tengo, sí Dice, tengo 2 mensajes del chat del Zoom. ¿sí? ¿Quiere Sí, que lo lea o lo lea usted? no, hágame favor de Dice, leer. muy bien. Antes de todo, muchas gracias por compartir sus enseñanzas. Me hubiera gustado de ir un poco más despacio con cada profeta, porque estaban muy buenos los temas y las explicaciones. Este curso me di cuenta que esa conexión que hay en todo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, antes había creído que eran separados. Muy bien. Por eso ahí pongo la nota de que lean, en cada final de cada libro está la conexión que tiene ese libro con los evangelios, ¿verdad? Y en relación al profetismo, pues tenemos la imagen de Jesús camino a Jerusalén cuando llora, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cobijarte como una gallina cobija sus polluelos y tú no has querido? Fíjense que ese versículo uno puede perfectamente aplicarlo a cada generación, porque cada generación tiene esa invitación al amor y está esa resistencia. Sí, es una resistencia muy humana que todos tenemos y de alguna manera es importante que la venzamos, ¿verdad? Así es que gracias Silvia, le agradezco mucho y ese es el contexto. Entonces, leer la conexión en cada libro está la parte teología con el Nuevo Testamento o cómo este libro entra al Nuevo Testamento, que les sugiero que lo lean si no lo van a leer todo. Bueno, sugerencias, no sé si hay sugerencias. Buenas noches a todos, soy Karina. Hola Karina, ¿cómo está? Bien, gracias. No había tenido oportunidad de hablar. Yo también le quiero agradecer mucho que compartiera tantos conocimientos y sí, igual que todos, opino que quizá necesitábamos más tiempo para adquirir más de su sapiencia, pero como ya está programado así, nos motiva realmente a tener más clases como esas. No sé si haya una parte 2 en la que podamos adquirir más conocimiento sobre esto y a tener la voluntad, ¿verdad?, de nosotros individualmente conocer más. Yo de mi parte, en la iglesia siempre me habían dicho que el Antiguo Testamento estaba separado del Nuevo Testamento, pero con la enseñanza que nos ha dado he entendido que no, que realmente las profecías estaban dadas para que Jesucristo en el Nuevo Testamento se realizara, ¿verdad? Así mero es, Karina, así mero es. Mucho todos sus conocimientos y su esmero en enseñarnos más respecto a la verdad. Le agradezco mucho todo su don de gentes y su profesionalismo como lo ha demostrado hasta ahora. Y Gracias, Karina. les deseo a todos feliz noche.
Gracias, Karina. Miren, pues el conocimiento está ahí en los libros. La verdad es que ustedes se dieron cuenta que muchas veces yo solo iba leyendo, así es que ahí está, ahí tienen el material y ahí lo tienen, solo es que se animen a leerlo. Y entonces les agradezco también su asistencia, su tiempo, su paciencia y pues que tengan una bonita descanso, que se animen para inscribirse el año entrante, a ver cómo nos va presentando el momento, si va a seguir siendo virtual o no, pero hay que animarse, así como Beatriz que ya adornó su casa de Navidad, hay que tener ese espíritu positivo de ir para adelante y así quiero que el año entrante también inviten a otras personas y se inscriban y así, aunque sea de poquito a poquito, algo va quedando, ¿verdad? Así es que muchas bendiciones, que sigan adelante y que descansen mucho y que disfruten mucho las vacaciones y este mes de fiestas. Y si Dios lo permite, pues nos vemos el año entrante. Primero Dios, Gracias, muchas muchas gracias. gracias. Un Gracias. abrazo. Bendiciones para Gracias todos, a ahí todos. descansan. A todas. Nos Vaya, bendiga. Betsy, buenas noches. Buenas noches, que descanse. Gracias por todo, Betsy. Dios la bendiga. A la orden, a ustedes también. Cuídense mucho.